Que la paz sea con vosotros. Hoy es un día muy bonito en la iglesia. Hoy es el día de Pentecostés, domingo de Pentecostés. Un domingo donde estamos recordando, conmemorando, no que el Espíritu Santo viene hoy, o que hoy es como si fuera el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ya ocurrió. Lo que hacemos hoy en la iglesia es conmemorar que hubo un día de Pentecostés en la iglesia. Aquel día de Pentecostés, aquel día glorioso de Pentecostés que narran las Sagradas Escrituras. Y eso es realmente lo que hemos celebrado hoy en la Santa Misa. Santa Misa que por otro lado, pues nada, seguimos en el estado que estamos, ¿no? Cada vez avanzando más, pero ya inmersos en esa costumbre que ya tenemos arraigada en nosotros de ir a la iglesia pues de aquella manera, totalmente protegidos con todo tipo de medidas sanitarias para evitar contaminarnos con ese virus invisible. Ya he dicho desde que empezó la pandemia cuál es mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en muchos lugares de la iglesia, en todos los lugares que he conocido y del que me han llegado noticias. Ya he dicho mi opinión, he dado mi postura. Debo decir que con el paso del tiempo, revisando todo lo que ha pasado, en el día de hoy, que es 31 de mayo del 2020, me sigo firme en la misma idea que os transmití desde el principio. Y es que, eh, a pesar de la corriente totalmente contraria y abrumadoramente, creo, posiblemente mayoritaria, ¿no?, de que todo esto que está pasando, todo esto que ha hecho la Iglesia, de primero cerrar al culto, en fin, todo esto que ya os he contado y no voy a repetir, y que ya sabéis cuál es mi visión, pues como digo, todo esto, pues bajo mi punto de vista, que es un punto de vista el cual pretendo basar en lo que he aprendido de la lectura de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Testamento, que he recibido de la fe que he recibido de Dios como un don, pues sigo pensando lo mismo, ¿no? Que la Iglesia, por ejemplo, en mi diócesis en Málaga, por hablar en, en plan local, eh, no ha enfocado bien este asunto desde el principio. Lo pensaba al principio, expliqué el porqué y ahora que estamos poco a poco parece ser volviendo a la normalidad, que ni mucho menos es normal todavía, pues sigo pensando lo mismo. Eh, y lo sigo diciendo porque no sabemos, a día de hoy no sabemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos si esto se va a parar en algún momento, si vamos a volver a estar como antes, tampoco sabemos. Tampoco sabemos si va a venir otra pandemia o un rebrote. La Organización Mundial de la Salud dice que sí, que es posible que haya un rebrote. Entonces, ante estas cosas, yo debo de seguir advirtiendo, ¿no? Advirtiendo, dando mi opinión, desde la máxima humildad posible, sí, y desde la máxima caridad de la que sea capaz, pero al mismo tiempo con la misma firmeza y con la misma contundencia que me da la fe en Jesucristo. Porque, debo decirlo, para mí la fe está por encima de condicionantes humanos, de ideas humanas, de miedos humanos. Como dice la palabra de Dios, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ahí asoma mi gato. Entonces, dicho este preámbulo, voy a comentaros hoy muy brevemente una cosa acerca del Espíritu Santo y luego voy a hablaros de la segunda venida de Cristo. Sobre el Espíritu Santo, deciros que
tal vez muchas veces no nos paramos a darnos cuenta de que el Espíritu Santo se recibe en el momento en que una persona es bautizada. En ese momento es cuando se recibe el don del Espíritu Santo. Este que vemos en las Escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando las personas eran bautizadas, recibían el Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo que es el que nos sella en Jesucristo para la vida eterna. Entonces es el día de nuestro bautismo, cuando empezamos ese camino, y es por ese Espíritu Santo por el cual, como dice San Pablo hoy en una de las lecturas de la misa, solamente se puede afirmar que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Señor, que Jesús es tu Señor. Solamente se puede hacer esa afirmación real, que no sea falsa, que no sea alguien engañando. Solamente se puede hacer bajo el influjo del Espíritu Santo. O sea, cualquier persona puede decir Jesús es el Señor y mentir. Ya lo dice otro fragmento de la Escritura. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Pero el que dice Jesús es el Señor, convencido desde el corazón de que es así, dice San Pablo que solo lo puede hacer bajo la influencia del Espíritu Santo. Es decir, es una prueba de que ese Espíritu Santo que se recibió de forma especial el día de Pentecostés y nosotros recibimos de forma ordinaria el día de nuestro bautismo, habita con nosotros, habita dentro de nosotros. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Es el Señor de mi vida. La palabra Señor tiene unas connotaciones. Él gobierna en mi vida. Él me enseña y yo trato de aprender lo que Él me dice. Él me enseña y yo trato de obedecer su palabra. Todo eso es lo que nos lleva esta fe en Dios, que es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy concretamente lo vemos Es por medio del Espíritu Santo, que dice la Escritura también, en otro lugar, que es por medio del Espíritu Santo por el cual Jesús, ese Jesús que ascendió, que recordamos cómo ascendió la semana pasada a los cielos, ese Jesús que fue llevado a los cielos para estar sentado a la derecha del Padre, ese Espíritu Santo es el que nos enseña interiormente, el que nos abre la inteligencia que tenemos cada uno para entender la verdad, para entender la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos guía para andar por el camino recto, si ponemos nuestra confianza en Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos inspira, el que nos anima, el que nos da fortaleza, si es que acaso la queremos, la pedimos, la deseamos, porque hay muchas formas de obtenerla, no solamente haciendo una petición, sino también deseándola, porque el Señor ve en nuestro corazón. Nosotros no sabemos pedir como nos conviene, dice San Pablo, pero nuestro espíritu precisamente dice que ora por nosotros, ¿no? Intercede por nosotros ante Dios. Y ese mismo Espíritu Santo es el que nos posibilita el poder aprender, el poder entender, el poder ver en la palabra de Dios, el poder recibir de Dios algún tipo de enseñanza concreta para un momento oportuno, cuando estamos necesitados. Y yo hoy, pues he tenido, por razones que no vienen al caso, he tenido la posibilidad de acercarme a algo que tiene que ver posiblemente con lo que está sucediendo en nuestros días. Es que uno, cuando ocurren ciertas cosas, recuerda la promesa de Jesús, que hoy en día, pues es como tantas cosas dentro de la Iglesia, pues se tiene un poco como algo secundario, ¿no? Incluso alguno pueda pensar que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es algo de lo que no se debe de hablar.
porque nadie sabe realmente el día ni la hora, ¿no? Como dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, versículo 36, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora, pero eso no quita que tengamos presente o que tengamos que tener presente en nuestra vida la promesa de Jesús de que este mundo, tal como lo conocemos hoy, pasará, pasará, en algún momento pasará. Y lo que tenemos que preguntarnos con la palabra de Dios es si nos conviene analizar si ese pasar este mundo puede estar cercano o no. Y esto es importante y os voy a decir por qué es importante. Es importante porque Jesús mismo lo ha enseñado, lo enseña en el Evangelio. Nosotros en la iglesia tenemos los tiempos litúrgicos que nos va marcando, ¿no? Por ejemplo, el tiempo para hablar en la liturgia de la segunda venida de Cristo, digamos que es el Adviento. Y normalmente se habla de esto en la primera semana, creo recordar. O sea que se toca muy poquito el tema de la segunda venida. Sin embargo, lo tenemos en los evangelios, lo tenemos en las cartas de Pablo, lo tenemos en el Apocalipsis, en el libro de San Juan, el Apocalipsis de San Juan. Entonces, nada más que por eso ya merece la pena de que de vez en cuando, no es que vivamos obsesionados con esto, pero de vez en cuando echemos una mirada a esto. Y los mismos apóstoles tenían estas inquietudes y se las preguntaban al Señor. Señor, ¿cuándo será esto? Porque sabemos que va a pasar esto. Sabemos que este mundo tal como está pasará. Los ateos creen que no. Los ateos creen que esto, en fin, que aquí pueden seguir haciendo y deshaciendo, ¿no? Pero vamos a acercarnos a la palabra a ver qué nos dice sobre esto. Porque es posible que nos sorprendamos. Lo primero que dice Jesús, nos vamos al Evangelio, he cogido el Evangelio según San Lucas. Lo primero que dice Jesús, en el capítulo 21 de San Lucas, en el versículo 8 dice, mirad, no os dejéis engañar. Bien, ahí nos paramos. Le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y lo primero que nos dice es, no os dejéis engañar. Ahora nosotros deberíamos de preguntar, ¿y por qué nos vamos, o sea, quién nos va a engañar con esto? Desde luego, nos pueden engañar los ateos, diciendo que Dios no existe y que por lo tanto si no existe Dios no va a haber segunda venida. Pero Jesús en este versículo 8 del capítulo 21 de San Lucas dice, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy y el tiempo está cerca. Claro, cuando leemos este versículo así aislado, podemos tener la tentación de decir, oh, si el Señor dice que va a haber gente que nos va a engañar con este tema y que hay gente que nos va a decir que el tiempo está cerca, lo mejor es que no pensemos mucho en esto, ¿no? Porque nos van a engañar. Y Jesús sigue diciendo, dice, no les sigáis a estos anunciadores, ¿no? A lo largo de la historia han habido muchas personas que han anunciado el fin del mundo, ¿no? Dicho así. Están los adventistas del séptimo día, están los testigos de Jehová, hay muchas personas que han anunciado el fin del mundo. Han cometido un error bastante garrafal, que es antievangélico, y es que el Señor dice que el día y la hora no lo conoce nadie, por lo tanto no podemos, bajo ningún concepto podemos adivinar cuándo será. Por lo tanto, si alguna persona habla de fechas, ya sabemos lo que dice Jesús. Pero, sin embargo, Jesús, después de advertir esto, no os dejéis engañar, no se calla y les comenta a sus discípulos. Por lo tanto, tenemos que entender que nos lo comenta a nosotros. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas,
pero el fin no es inmediato. Versículo 9. Bien, el Señor quiere darle a sus discípulos, a sus seguidores, les quiere dar pistas para que no se alteren ante lo que van a ver en el mundo. No solamente ellos, sino las generaciones que vendrán después de ellos. Evidentemente, desde este día que habló Cristo estas cosas hasta hoy, han ocurrido en el mundo muchísimas guerras, muchísimas revoluciones. Por lo tanto, no hay que asociar bajo ningún concepto. Son cosas que tienen que pasar, dice Jesús. Son cosas que tienen que pasar. Es necesario que sucedan primero estas cosas. A él lo que le importa, al Señor lo que le importa es que cuando veamos, seamos la generación que seamos, cuando veamos estas cosas, no tengamos miedo. Es muy importante subrayar esta palabra, porque hoy en día tenemos miedo. Hay gente que tiene miedo de muchas cosas. Y Jesús no quiere que tengamos miedo. Si tenemos fe, acordaos del famoso episodio de la barca. Señor, que nos hundimos, Señor, que nos hundimos. Jesús estaba dormido, la tempestad. Bueno, Jesús quiere que no tengamos miedo cuando veamos guerras, revoluciones. Todas estas cosas tenían, vamos a hablar ahora en pasado, tenían que suceder. Tienen tiempo presente en el tiempo de Jesús, tendrían tiempo futuro y han tenido, porque lo hemos visto, lo tenemos en los libros de historia. Y tenemos un siglo, que es el siglo XX, especialmente llamativo para este tema. 2 guerras mundiales, una guerra civil en España, terrible. Pero dice Jesús que todo esto al final iba a tener que suceder. Entraré en otro día, explicaré el por qué. Porque esto también alguien podría preguntar, ¿y por qué Dios permite? Bueno, esto tiene una explicación, pero hoy voy a dejarlo ahí con eso. Jesús está muy interesado en que sepan cuándo será el fin. Verdaderamente no lo oculta, lo revela, pero hay que entenderlo. El fin no es inmediato. Entonces les dijo, versículo 10, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bien, seguimos en la línea que hemos visto antes, ¿no? Guerras, pero no escaramuzas, no, guerras mundiales. Bueno, ¿cuándo ha habido una guerra mundial en el mundo? Han habido 2. Se habla de una tercera desde hace años. Nación contra nación, reino contra reino. Esa es otra cosa que el Señor quiere que sepamos para que no tengamos miedo, porque el hecho de que haya guerra no significa que el Señor vaya a regresar en ese momento. Entonces, prosigue el Señor, versículo 11, esto nos va a sonar más con nuestro tiempo. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Repito, habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares. Versículo 11 del capítulo 21. Esto aquí merece la pena que nos paremos, porque pestes han habido toda la historia, hambres han habido toda la historia, igual que las guerras. Terremotos han habido toda la historia, por eso uno se puede preguntar, bueno, y si esto iba a ser así, ¿por qué el Señor les explica a sus apóstoles y los evangelistas han dejado esto por escrito, ¿no? Para que la Iglesia lo pueda conocer? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues vamos viendo en este capítulo 21 que Jesús les quiere enseñar a los discípulos algo acerca de cómo será
cuando Él regrese, porque Él va a regresar. Y entonces está enseñándoles paso a paso. Y nos está enseñando a nosotros, para que mirando las señales podamos distinguir terremotos, peste, el COVID-19. Lo que está pasando con el coronavirus, COVID-19, es un hecho sin precedentes en la historia. Que el planeta entero, pongo comillas, el planeta entero haya sido paralizado por un virus, por una epidemia, por una peste, no tiene precedentes en la historia. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí cuando hablamos de terremotos? Por cierto, cada vez que hay un terremoto ahora todo el mundo se entera, ¿verdad? Porque tenemos los medios de comunicación. Cuando en los tiempos de Jesús esto no existía. Terremotos, hambre. Precisamente la epidemia del COVID-19, si está poniendo al mundo en un problema, es que va a crear unos problemas de tipo económico que se van a ver traducidos en que muchas personas que vivían en un mundo donde no había hambre, pues están teniendo problemas para comer. Ya en España mismo se están hablando de las colas del hambre. Por lo tanto, todas estas cosas las hemos visto a lo largo de la historia, las estamos viendo continuamente y las tenemos encima ahora mismo. Sobre todo el tema de la peste. Que por cierto, cuando la Biblia habla de la peste, yo creo que en casi todos los casos habla de castigo de Dios. Pero bueno, también voy a dejar ese tema hoy. Porque estamos hablando de la segunda venida del Señor. Y nos ponemos en el punto de los discípulos y decimos, bueno, ya está, ¿no? Guerras, revoluciones, peste, terremotos. ¿Ya está, Señor? No, no. Versículo 11, la segunda parte del versículo 11 dice, habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo, dice. O sea, les da otra pista más. ¿Cuándo vas a venir otra vez, Señor? Y el Señor empieza a explicar, no, cuando veáis guerras, no. Cuando veáis esto, no. Y va avanzando, ¿no? Y dice el versículo 12, pero antes de todo esto, claro, cuando dice antes de todo esto, yo me quedo pensando y digo, bueno, parece que está hablando de un momento concreto de la historia. Antes de todo esto, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Pues antes de lo que ha contado antes, valga la redundancia. Antes de que veáis estas cosas suceder en el mundo, antes dice, os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Versículo 17. Todos os odiarán por causa de mi nombre. O sea, vamos a recapitular aquí. Estamos viendo cómo Jesús no se calla y les da a los discípulos una serie de muestras, de signos que tienen que suceder y van a suceder en el mundo. Y los hemos visto. Podemos decir a día de hoy que ya han sucedido todos. La pregunta que nos tendríamos que hacer, y para esto serviría la tecnología que hoy tenemos y que hace 100 años no teníamos, o hace 50, es ver si todos estos signos se han dado de la forma que se están dando hoy, todos simultáneamente y cada vez de forma más intensa. Y cuando digo de forma más intensa es porque Jesús, en otro evangelio, en otro evangelista, creo que es San Mateo, me parece, San Mateo, hace un paralelismo y compara la segunda venida suya como el proceso de un parto.
Y bueno, esto las mujeres, sobre todo las que hayan tenido hijos, lo entenderán mejor. ¿Qué ocurre durante un parto? Pues ocurre que cuando empieza el parto empiezan los síntomas, pero al principio no es tan, al principio poquito, va aumentando. ¿Y qué ocurre cuando está llegando a punto de dar a luz? Pues se intensifica todo, ¿verdad? Bueno, pues habría que preguntarse si no estamos en ese momento de la historia, en el que cada vez vemos, sí, es verdad, la gente dice, esto es por el cambio climático. Bueno, da igual, lo importante es que Jesús lo ha profetizado, lo ha anunciado. Cada vez vemos los signos sucederse más y más intensamente. El tema del coronavirus es una prueba. Esto que está pasando es insólito, inédito en el mundo, en la humanidad. Han habido pestes, han habido epidemias, pero esto que está pasando del coronavirus es insólito. Los terremotos, ahí los tenéis, cada vez que sucede algo los tenemos en la tele, ¿no? Catástrofes de todo tipo, naturales, cada vez más intensas, tornados, en fin. Creo que todos seréis conscientes de esto que os estoy diciendo. Entonces, creo que Jesús lo que pretende al enseñar esto no es que tengamos miedo, lo dice al principio, no os aterréis, no tengáis miedo. Él quiere darnos tranquilidad precisamente al conocer que todo esto está predicho. Claro, esto se contrapone con lo que Jesús dice a continuación a partir del versículo 25. ¿Mm? Porque dice, alguien podrá decir, bueno, ya está, ¿no? Ya está. Guerras, terremotos, pestes, ya está, ¿no? ¿Había algo más? Sí, había algo más. Hambre. Jesús dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. O sea, los signos van a más. Y Jesús podría habérselo callado y no haberlo dicho. ¿Por qué lo dice? Pues lo dice porque la Iglesia debe saber cuándo el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque si no fuera así, imaginaos, ¿no? Si uno no sabe lo que va a pasar, cuando pase te sorprende y puede ser negativo. Pero si cuando va a pasar una cosa tú ya lo sabes de antemano, no te pillas desprevenido. Y entonces el impacto es diferente. En el caso de lo que estamos hablando, algo tan importante como la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo de la que hablamos, de la que damos fe en la Iglesia, es tan importante que el Señor afina y habla de los signos antes de su venida. Dice, en la tierra habrá angustia de la gente. Angustia, angustia. La angustia viene, y hoy podemos hablar muy bien de lo que significa la angustia con lo que está pasando del coronavirus. La angustia viene sobre todo cuando no se tiene esperanza, cuando no se tiene fe. Pero el Señor precisamente nos habla de estas cosas para lo contrario, para darnos ánimo. Y yo, si os transmito este mensaje hoy, es para eso. Y lo que pretendo no es asustar a nadie, sino al contrario, daros esa razón de la esperanza que el Señor ha puesto en mí, para que vosotros también tengáis ese ánimo. Que no os preocupéis. Angustia de la gente, ¿por qué? Que trastornada, Dios mío, la gente trastornada, ¿a qué me suena eso? ¿No? Por el estruendo del mar y de las olas. ¿Habéis visto? Esto se ha visto. En el tiempo de Jesús era imposible. Hace un siglo era imposible. Hoy todo el mundo sabe cuando hay un maremoto, un tsunami, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo puede ver y todo el mundo puede sentir angustia, porque además los medios de comunicación se dedican a la propaganda
de la angustia. ¿Cuántas veces no se ha dicho? Es que las noticias nada más que ponen noticias negativas. Es que su misión de informar no es realmente de informar, ¿eh? Hay una misión, vamos a llamarlo maligna, en todo eso, que es transmitir angustia a las personas. Gente angustiada, trastornada por el estruendo del mar y de las olas. Versículo 26, los hombres se quedarán sin aliento, hermanos, sin aliento. ¿Cuándo te quedas sin aliento? Cuando algo... ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? Sin aliento. Por el terror y la ansiedad ante las cosas que se abatirán sobre el mundo. Y volvemos al principio. Jesús dice, vosotros no os angustiéis. O yo os digo estas cosas para que cuando las veáis suceder, no os dejéis dominar por el miedo. No os angustiéis. ¿Sí? Dios sabe que somos humanos. Por eso hoy, en el día que celebramos la venida del Espíritu Santo, hoy más que nunca hay que reivindicar los dones del Espíritu Santo. El mundo tendrá terror y ansiedad, porque vendrán muchas cosas y todas al mismo tiempo, que es lo que está pasando. Ahora, por ejemplo, en los Estados Unidos se acerca la época de tormentas, de huracanes. ¿Os imagináis todo esto junto al coronavirus, etcétera, etcétera? La tormenta perfecta. Y si ya hay un terremoto, ya no os digo nada, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia de alejarse de Dios y de no tener fe. La angustia, la gente se queda sin aliento, porque las fuerzas de los cielos se tambalearán. Así termina el versículo 26. Hasta yo me canso hablando de esto, pero es importante. Si habéis llegado hasta este punto, alguno dirá, bueno, ya está, ¿no? Ya está. Pues ya bastantes signos, ¿no? Pues sí, versículo 27. Después de todas estas cosas, cuando ya esto haya llegado al punto, como hemos dicho antes, lo del parto, ¿no? Está a punto de dar a luz. Cuando llegue al punto máximo, y habrá una generación, puede ser la nuestra, que vea estas cosas, ¿qué ocurrirá? Pues dice Jesús, y aquí es donde tenemos que poner la sonrisa. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y gloria. ¿Recordáis el domingo pasado? Celebramos la ascensión del Señor y los ángeles dijeron, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ascender ahora va a bajar, o sea, bajará de la misma forma que habéis visto. Jesús nos está anunciando su segunda venida de forma clara y nos lo está haciendo saber a todos los cristianos de todos los tiempos, pero especialmente a la generación que le toque estar presente. Habrá una que estará presente en este momento. Ya os digo, el día y la hora no lo sabe nadie. Y si alguien lo dice, miente. Y si alguien dice, será el mes que viene, será el año que viene, será dentro de 5 años, miente. Pero Jesús dice, versículo 28, escuchad esto. Cuando empiecen a suceder estas cosas, ¿qué cosas? Pues lo que hemos leído antes. Vamos al capítulo 21 y repasemos. Cuando empiecen a suceder estas cosas, ¿qué dice Jesús? Dice, cobrad ánimo, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Está movido hasta la cámara. Se acerca vuestra liberación. Esta es la noticia, queridos hermanos. Se acerca vuestra liberación. El Señor quiere que veamos estas cosas. Quiere que no tenemos que estar todos los días pendientes de esto, pero hay una parte en el Evangelio que nos advierte, dice, será como en los días de Noé.
Ojo, ¿eh? Aprended de los días de Noé. ¿Cómo fue el diluvio? ¿Lo estaban esperando? No, el mundo no lo esperaba. ¿Quién lo esperaba? Noé y su familia. ¿Y qué le supuso a Noé y a su familia esperar el diluvio y saberlo con anticipación? Pues le supuso la salvación. Ese perseverar en la fe, ese no hundirse al ver las señales, ese no sentir ese pánico y ese miedo cuando viene un virus y nos ataca de forma invisible. Eso hace la fe. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo, tened ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. ¿O es que queremos que este mundo siga por los caminos que va? Os lo pregunto a los creyentes. Y Jesús además pone una parábola para todavía entenderlo mejor. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Cuando veis que echan brotes, sabéis que el verano ya está cerca, ¿no? Pues así cuando vosotros veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios, es decir, su segunda venida, está cerca. Y dice Jesús que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esto tampoco lo he entendido yo durante mucho tiempo. Que lo confundía con la generación de los apóstoles. No está hablando de la generación de los apóstoles. Está hablando de una generación que será la que vea suceder todas estas cosas juntas y con una intensidad brutal. Es en ese momento cuando tenemos que estar pendientes de estas señales. Y entender. El cielo y la tierra pasarán. Versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dice el Señor. Y dice después una cosa muy importante, pero lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. No, dice básicamente que nos cuidemos, de que ese momento no nos pille en baja forma espiritual. Eso dice a continuación. Que no nos pille en baja forma espiritual. Que no sabemos el día y la hora, pero lo podemos intuir. Y es un error, a mi juicio es un error que en la iglesia no hablemos de estas cosas. Es un error. No tenemos que ser como los testigos de Jehová, ni mucho menos, ni como los adventistas, que están todos los días hablando de esto, pero tampoco tenemos que llegar al otro extremo de incluso negar, como hay personas que puedan negar la segunda venida de Cristo o la resurrección. Esto está aquí para nuestra salvación, para nuestra fe, para nuestra esperanza. Y yo presiento, ¿no? Presiento y quiero creer que el día, y esto que os digo, esto es una verdad, esto que os voy a decir es una verdad. El día de la segunda venida de Cristo está mucho más cerca que del día de nuestro nacimiento, eso es una obviedad, pero es que las señales que estamos teniendo en el planeta y en el mundo se asemejan demasiado ya a todo lo que Jesús dice aquí. Así que, ¿cuánto tiempo puede faltar? No me interesa saber el tiempo. Lo que me interesa saber es que mi fe está firme y que ni un virus, ni todo esto que dice Jesús aquí nos mueva, ¿no?, de esa fe para que podamos salvar nuestras almas, que ni un cabello de nuestra cabeza perezca. Por eso es tan importante la perseverancia y por eso es tan importante de no hacerle el juego al mundo cuando vienen problemas como lo que ha pasado ahora del coronavirus. Por eso era importante y es importante no, no ser tan seguidista de las ideas humanas y pensar más en clave sobrenatural las cosas. Lamentablemente no está siendo así en muchos casos, aunque Dios me ha bendecido al conocer que en el mundo hay personas que sí están viendo estas cosas, ¿no? En fin, 41 minutos.
No sé si habréis visto esto hasta el final, es demasiado, pero lo tenía dentro y lo tenía que sacar. Espero, espero que os sirva. A mí me sirve, desde luego. A mí me da mucha esperanza. Yo veo que las cosas están mal, pero en vez de venirme abajo, lo que hago es que, como esta tarde, sonó un relámpago en el cielo y pensé en, Señor, es que tú estás ahí, tú estás, y nos estás hablando al mundo, para que el mundo cambie de rumbo. Y el que cambie se salvará, y el que se resista, pues ya lo dice la palabra. Que Dios os bendiga a todos.